Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré las múltiples aplicaciones y beneficios del cardo mariano para nuestros canarios, silvestres y exóticos. En primer lugar, os explicaré brevemente qué es el cardo mariano y os daré algunas pautas que debemos tener en cuenta para recolectarlo. Posteriormente os indicaré las propiedades y beneficios que aporta esta planta a nuestros pájaros, os enseñaré las diferentes formas de suministrarlo y por último os daré unas pautas para un consumo responsable. ¡Empezamos! El cardo mariano o cardo borriquero es una planta herbácea muy fácil de encontrar y de reconocer a simple vista. Suele encontrarse en todo tipo de terreno, aunque generalmente es más abundante en tierra sin cultivar. Para quien no la conozca, os voy a dar una serie de detalles para reconocerla. Como veis, esta planta es de color verde y con rayas blancas y puede llegar a alcanzar los 2 metros de altura. Sus hojas son ovaladas y bastante anchas, distribuyéndose de manera uniforme por toda la base, y sus flores son de color malva, y generalmente suelen aparecer con la llegada de las altas temperaturas. Estas flores pueden llegar a tener distintos tamaños, pero todas presentan grandes pinchos curvados que se extienden por toda la base de la flor, por lo que a la hora de recolectar el cardo mariano tendremos que tener en cuenta una serie de requisitos. Nos debemos fijar bien en que la planta no haya sido tratada con ningún producto químico que pueda resultar perjudicial para nuestras aves, y del mismo modo también nos tendremos que asegurar que no haya estado expuesta a orinas de animales. A la hora de su recolección debemos tener especial cuidado y os recomiendo que utilicéis guantes para evitar pincharos, ya que tanto en sus hojas como en su flor presenta gran cantidad de espinos. Y como todas las plantas, frutas y verduras que le suministremos a nuestras aves, debemos lavarla con abundante agua para eliminar posibles residuos que pudieran estar impregnados en su exterior. A continuación os indicaré las propiedades y beneficios que le aporta el cardo mariano a nuestros ejemplares. El cardo mariano es el protector hepático natural más potente que podemos suministrar a nuestros ejemplares. Esta planta posee innumerables beneficios para el organismo de nuestras aves, ya que, como os he indicado anteriormente, protege el hígado, por lo que es fundamental para canarios, pastor rojo o pájaros que estén o hayan sido tratados con algún producto químico, ya que tanto el pigmento como los productos químicos que les suministramos a nuestros ejemplares atacan al organismo y especialmente al hígado. Protege el organismo, ya que estimula la aparición de nuevos tejidos y filtra la sangre, eliminando sustancias dañinas que a la larga suelen ser origen de enfermedades, y además es un antioxidante natural. Es un remedio natural muy eficaz para evitar y tratar picaduras de insectos, ya que debido al olor que desprende, actúa como repelente y es un gran antiinflamatorio natural. Debido a que posee una gran cantidad de vitaminas y nutrientes, contribuye a un desarrollo óptimo de nuestros ejemplares, por lo que debemos incluirla con moderación en la dieta de nuestros pájaros. El uso del cardo mariano durante la cría estimula el apetito, y además es una fuente importante de energía, ya que es una semilla muy nutritiva, muy fácil de digerir y que permite el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Gracias a sus propiedades que facilitan la coagulación de la sangre, ayuda a reducir hemorragias. Y además, al tener un alto contenido en fibra, posee un gran efecto laxante, por lo que es recomendable utilizarla en aquellos pájaros con problemas de estreñimiento. A continuación os indicaré las diferentes formas de suministrar esta planta. En forma de infusión. Para ello pondremos a hervir alguna de sus hojas o incluso las semillas, aunque particularmente recomiendo las semillas. Una vez hervidas los dejaremos reposar, lo colaremos y una vez frío podremos suministrárselo a nuestros ejemplares. En el germinado. Para realizar el germinado recomiendo utilizar el germinador casero que os he enseñado a fabricar en el vídeo que aparece por la parte inferior de la pantalla. Este germinado es muy apetecible para nuestros pájaros y será una fuente principal de vitaminas y minerales, junto con la pasta de cría. Podemos añadir a la pasta de cría que normalmente utilicemos semillas machacadas o trituradas. De esta forma nos aseguraremos que el pájaro consume las semillas. En forma de semillas. Una vez la planta se haya desarrollado por completo y la flor se haya secado, será el momento adecuado para recolectar sus semillas, las cuales extraeremos sin ninguna dificultad, teniendo mucho cuidado con los espinos. Estas semillas podemos suministrárselas a nuestros ejemplares una vez por semana. En cápsulas. Si no podemos adquirir las semillas de manera natural, podemos encontrar en el mercado botes o pequeñas cápsulas de extracto de cardo mariano, que podemos disolver en el agua o bien añadírselo a la pasta de cría en las dosis que se indiquen. Por último, destacar que a pesar que es una planta muy beneficiosa para la salud de nuestros ejemplares, debemos utilizarla siempre con moderación,
ya que como cualquier producto en exceso puede ser perjudicial para nuestras aves. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os animéis a utilizar esta planta que tiene tantas propiedades y beneficios. Compartid el vídeo si os ha gustado por vuestras redes sociales. Si queréis dejarme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, posibles dudas o sugerencias, y como siempre, les espero en el próximo vídeo.